¡Traigan a ese hijo de puta guerrillero! ¡Ahí va! ¡Adelante! ¡Ahí va! Oye, verga, hijo de puta. Bueno, a todos los seguidores de Comunicasur, es un placer contarles que estamos en estos momentos con uno de los realizadores de la serie de Petro, que pues ha generado mucho revuelo también en redes sociales. Hemos visto una campaña expectativa muy buena y que pues lo podemos tener hoy en esta oportunidad. Él se llama Alex Bernal, se me perdió el nombre, Alex Bernal, y dirige un colectivo que se llama La Sociedad del Caos, que es como la casa productora de esta serie tan bacana. Entonces quisiera preguntarle a Alex, inicialmente, ¿cuáles fueron las fuentes para poder tener el argumento de la serie? ¿Entrevistaron directamente a Gustavo? ¿Cogieron de qué entrevistas? ¿O cómo fue ese proceso de recolección de la información? Bueno, sí, hace un año y medio, más o menos, hablamos con él, le conté la idea, estuvo de acuerdo, hicimos unas pequeñas preguntas ahí como para unas generalidades del guión, y bueno, a Gustavo Petro pues tuve la oportunidad de conocerlo desde el 2018 en la campaña de esa época. Mm, y me parece que es la persona adecuada para dirigir el país, ¿no? Entonces, comenzamos a investigar en publicaciones, en entrevistas, pero también investigamos parte de la historia reciente del país para ubicarlo en esa narración. Entonces lo que hicimos fue narrar la historia reciente desde la mirada desde una mirada oculta, ¿ves? Y así incluimos al personaje y desde allí la narramos. Con mirada oculta quiero decir, hay varios aspectos en la historia que han estado ocultos, ¿ves? Para nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Caso puntual, el del capítulo 1, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, ¿ves? Que fue un estatuto que promulgaron en el 78 por un decreto, que era básicamente para prohibir la protesta social y regular todo ese miedo del comunismo y todo eso que se estaba moviendo en esa época. Para esto usaron tácticas pues, no legales, ¿no? De desaparición, de tortura, de secuestro a jóvenes, a estudiantes, a manifestantes, a sindicalistas, y ahí nos ubicamos y ahí empezamos la narración, ¿ves? En el 85. El estatuto está en el 78, dura, bueno, dura bastante, pero nos ubicamos en el 85 porque son las mismas medidas que estaban regulando aún en esta época. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo, y es que pues me surge la curiosidad de, bueno, por qué una serie sobre Petro, ¿sí? O sea, ¿qué impacto tendría entonces? O sea, no sé si lo hicieron, me imagino que lo hicieron con alguna intencionalidad, sacarla justo en estos momentos, Sí. pues que nos encontramos a puertas de la segunda vuelta eh, electoral. Entonces, pues me gustaría saber, digamos, que fue la principal motivación de realizar esta serie documental. Ya. Hay varias razones. La principal es derrumbar las mentiras que existen alrededor de él. ¿Ves? Entonces, para la gente de pronto un poco desinformada o que está no muy enterada de esto, pues Petro simplemente es un guerrillero. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué va más allá de eso? O sea, ¿por qué comienza a luchar? ¿Por qué se interesa en la defensa de la gente, que es su causa? ¿Ves? Él no combatió, él era más una persona, pues más ideólogo que otra cosa, ¿ves? Se dedicaba más a ayudarle a la gente como queremos plasmar ahí. Y lo que queremos mostrar fue este momento en el que él, en compañía de bastantes mujeres líderes del barrio Bolívar 83, o de lo que era en esa época la invasión, empiezan a construir un barrio,
porque él les enseña el valor de la dignidad y el valor de lo que es vivir dignamente, ¿ves? Entonces les da como una inspiración, por decirlo de algún modo. Todas estas señoras de Bolívar 83 le guardan un profundo agradecimiento a Gustavo, le decían el flaco, y lo recuerdan con mucho cariño por esto, porque de pronto él les enseñó que debemos vivir con dignidad, ¿no? Y debemos vivir bien, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar ahí precisamente es eso, que su causa era la gente y por eso pues él resulta en este movimiento por mil influencias y mil cosas pues, que vivió. Su mamá era anapista, era seguidora de Rojas Pinilla, entonces él desde muy joven vio que existía algo más, ¿ves? Que de pronto había algo mal que tocaba empezar a ajustar. El objetivo de la serie es básicamente eso, derrumbar algunas mentiras que existen alrededor de él. Sí. Bueno, quiero hacer como un pequeño espacio para hablar específicamente de la casa productora. Entonces quisiera que nos contara qué es la Sociedad del Caos, quiénes la conforman y cómo financiaron este proyecto tan bacano. La Sociedad del Caos es un colectivo conformado por, como te decía, realizadores, diseñadores, publicistas, hay sociólogos, hay politólogos, historiadores. Somos básicamente un grupo de amigos y hemos de pronto trabajado algunos proyectos más sociales y algunos, obvio, de tipo audiovisual, pero esta vez nos reunimos para sacar esto porque ya lo veíamos como necesario, ¿ves? O sea, hay mucho alrededor de Gustavo Petro, hay mucho rumor malintencionado, hay muchos mitos que no son ciertos y nos dedicamos pues en esta oportunidad a derrumbar esas mentiras. La serie es independiente y como has visto es de difusión gratuita y fue financiada por nosotros mismos con las uñas y por ahí con un préstamo que sacamos de un banco y ya, pero no es para lucrarse ni para vender o sea, cuando pagas y ves algo, no es para venderla, sino es para que sea vista y de pronto se entienda un poquito más acerca del protagonista y sus objetivos, ¿no? Y de su causa como tal. Sí, no tiene ningún ánimo de lucro, eso también es bacano y pues digamos que así es como muchos proyectos alternativos se financian, ¿no? También nosotros tenemos la experiencia de Comunicasur, también desde nosotros, desde nuestros propios medios, logramos mantener estos proyectos de carácter alternativo, popular y pues que también ayudan o inciden muchísimo en las personas. Me gustaría saber de pronto desde cuándo comenzó el rodaje y cuántos capítulos más o menos ya tienen listos o qué piensan publicar. Ok, son 5 capítulos. Empezamos, bueno, como te decía, hace 1 año y medio comenzamos todo el proceso. Empezamos a rodar como en octubre más o menos del año pasado, septiembre, octubre. Hay bastantes entrevistas y como ves, cada capítulo tiene algunas situaciones ficcionadas, dramatizadas, pues, de estos momentos históricos, ¿no? De estos hechos Claro, históricos. que la Y vuelve muy atractiva además. se trató, y van también acompañadas de algunos testimonios reales de gente que vivió el momento histórico, que conoció a Gustavo o que fue víctima también de toda esta represión del Estado, ¿no? También vamos a eso, o sea, no se limita todo a la vida de un personaje, aunque Algo todo... que me parece un plus, ¿no? Porque le da credibilidad también a qué es lo que se está hablando, son hechos históricos que pasaron y que no solamente los vivió Gustavo Petro, sino Exacto. que también los vivió la persecución del Estado, Exacto. la vivió también el movimiento, por ejemplo, del M-19, ¿no? Exacto, sí, la idea es esa, narrar toda esta historia que en su mayor pues parte es oculta, ¿ves? Porque los medios se han encargado de esto, de pronto de tapar un poquitico toda esta represión a medida que pasa el tiempo y de normalizarla, ¿no? Y aún vivimos esa misma represión. Viste a los jóvenes del paro, pues del paro del 21 que sufrieron esa represión, los líderes sociales están sufriendo esa represión todavía,
vivimos bajo la misma, bajo el mismo esquema de seguridad, por decirlo de algún modo, sino que le cambian los nombres, pero básicamente es lo mismo, no te permiten ir más allá, no te permiten surgir, no te permiten luchar, no te permiten vivir de verdad, vivir dignamente, ¿no? Sino que te tienen ahí bloqueado por una suerte o por una cantidad pues de tácticas de control, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? No hay una libertad real, sino hay una represión constante todo el tiempo. Eso quisimos transmitir también. Lo que pasó en el 85 sigue pasando aún hoy en día, con los mismos jóvenes, con la misma gente, con los mismos protagonistas, las mismas víctimas y los mismos victimarios. Sí, y que ojalá no se repita el mismo gobierno en el próximo mandato. Esa idea, porque mira que creo que el cambio real nace del cambio cultural. Cuando la gente empieza a percibir que hay otras realidades, o sea, que la realidad no es la que nos están mostrando, que nos toca comer callados y dejar que nos robe el gobierno, sino que la realidad es otra y que una realidad en democracia significa que el poder es de la gente, como dice la etimología de la palabra, demos, poder, demos, pueblo, kratos, poder. Traduces eso literalmente, no lo que estamos viviendo. ¿Ves? Que es como una especie de monarquía medioevo, sí, es una dictadura bien rara porque es una vaina ubicada como 300 años atrás, ¿ves? Casi que de gamonales y terratenientes, es una vaina extraña, ¿no? Es muy de nosotros, muy de este fenómeno latino y tercermundista, porque en África pasa lo mismo, vivimos en el medioevo, toda esa mitad del mundo vive en el medioevo. Ver otras realidades nos permite eso, el cambio cultural, ver que hay otras opciones. ¿Ves? La gente está ciega, la gente no tiene esas opciones. Cuando la gente conozca su historia, cuando la gente vea que hay otras posibilidades, pues va a generar ese cambio cultural, cuando abra los ojos. Además de que es muy pertinente, ¿no? Para hoy en día, pues el momento histórico que estamos viviendo y porque ya se han dado convulsiones sociales en donde la gente ya entiende que algo está mal. Exacto. Y que es mayormente los jóvenes quienes estamos asumiendo también que no tenemos garantías para un futuro. Entonces, digamos que también es un ejercicio para democratizar la información y que nos, a partir de ese manejo que hemos tenido de las redes sociales y de plataformas como YouTube, pues desde allí también podemos nosotros transformar, ¿no? Exacto. Entonces, sí. darle a conocer a la gente otra realidad, como bien lo mencionas, para ver que no solamente es la realidad que yo vivo, sino que la viven diferentes personas, diferentes jóvenes, y que hemos estado sumidos también en esta oligarquía durante mucho tiempo. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo también transformamos desde allí? Exacto, sí. Hay que generar esa conciencia para lograr ese cambio, ¿no? Que la gente sepa realmente para dónde va y lo que quiere. Y a propósito de ese cambio, ¿cree que se va a dar el cambio este 19 de junio? ¿Cree que hay una posibilidad de poder ganar la presidencia? Pues está como difícil, ¿no? Está bien difícil. ¿Cuál es el análisis que hace? Que está difícil, pero no es imposible. Pues nada es imposible, nada es imposible. Gustavo Petro más preparada para asumir las riendas. Hay que convencer a la gente de que realmente es la persona. Hay que derrumbar todos esos mitos mentirosos alrededor de él. Hay que hablarle claro a la gente y directo, ¿sabes? Porque desafortunadamente todo el lenguaje electoral tiende a la confusión, ¿no? Entonces es muy complicado combatir la emoción que despiertan otros candidatos, como el viejito, a la razón que presenta Gustavo Petro, ¿ves? Que te está hablando con cifras, que te está hablando del cambio climático, que te está hablando de cosas tangibles, versus el otro viejito, pues que no dice nada, ¿sí me entiendes? Entonces, esa lucha... Pero que la gente la entiende, a fin de cuentas, ¿sí? ¿Sí? Porque es tan simple que lo copian, o sea, que le llevan. Exacto, ahí la lucha. Sí, es tan básico que pues cualquiera se come el cuento, ¿ves? En cambio, la propuesta de Petro
hay que pensarla, o sea, hay que entenderla, hay que saber dónde estamos parados, hay que comprender cómo está afectando el cambio climático al mundo, hay que saber un poquito más para poder entenderla y aceptarla, ¿no? El otro viejito pues te habla de cosas básicas que siempre ha hablado la derecha, que es Dios, patria y familia, o bueno, en fin. En cambio, Petro te está hablando de derechos, pues de la defensa por la vida, de los derechos civiles, del medio ambiente, está parado en otro cuadrante, ¿no? Más real y más necesario. Pero hay que tener fe, esperanza en que todo va a salir bien y seguir luchándola, porque está difícil, pero no imposible. En si habrá una segunda temporada, Eh, o por el momento están planificados los primeros 5 episodios de esta miniserie. por ahora están ya se rodaron los 5 capítulos. Falta arreglar de pronto la post de cuarto y quinto, pero pues ya está todo, ¿sabes? Sí. Eh, Pero ¿va a tener una periodicidad semanal o cada cuánto estaremos viendo los episodios? pues eso sí está como un poco, depende casi que de la coyuntura, ¿sabes? De lo que esté pasando. Depende de eso. Es muy posible que la otra semana salga el segundo capítulo, pero depende de eso. Pues estamos tratando que dependa de eso, de lo que se esté hablando. Ahorita lo del tema pues del pasado guerrillero de Gustavo Petro, que es lo único que tienen en contra realmente, porque él no es corrupto, él no es, pues no, es que no tiene casi nada en contra, ¿ves? De pronto que es terco, pero es que en su terquedad se basa también su carácter y su tenacidad, ¿ves? Por decirlo de algún modo. Lo único es ese pasado guerrillero que hemos querido como aclarar un poco realmente cuál fue su papel y cuál fue su objetivo. Pues él estaba de concejal allá en Bolívar 83 ayudándole a unas viejitas, ¿no? Y por eso se lo llevan y por eso lo torturan, ¿no? Entonces es bien complejo, ¿no? Es Y que tal casi, vez se ha alimentado con el discurso de odio en el post-acuerdo de paz con La Habana, ¿no? Cuando se hizo toda la campaña de odio contra el no a la paz, tal vez eso también está afectando ahora el hecho de que Gustavo Petro haya sido guerrillero. claro, empiezan a vincular, a hacer maromas para vincular todo y resultan creando una narrativa eh, pues que no tiene que ver nada con lo real, pero que les funciona, lamentablemente les funciona, porque la gente le tiene terror a todo lo que sea guerrilla, a todo lo que sea subversión, ¿no? A todo lo que sea bélico y todo esto. Y tiene razón, eso es horrible, pero todo tiene una explicación y si nos vamos a poner un poquito más estrictos, pues veamos a Mujica. Pues Mujica fue un señor guerrillero que sí combatió y que pues puso a Uruguay en el mapa. Mira que Uruguay tiene uno de los desarrollos humanos más avanzados, al menos de Sudamérica, creo. Puede ser que de América, de pronto, no sé. Pero Mujica creo que supo llevar el país, ¿ves? De pronto, estas personas que han sufrido tanto y que han visto el dolor tan cerca, empiezan a forjarse en ese dolor y en ese sacrificio, ¿ves? Empiezan a tener como, por decirlo de algún modo, como otros estados de conciencia, ¿no? Más aterrizados o de pronto a forjar su carácter de una manera más estructurada, ¿no? De pronto lo banal, lo que puede ser importante para nosotros puede ser banal para ellos, ¿no? De pronto el significado de la vida es más claro para ellos, para esta gente que ha sufrido tanto, la gente que ha sido torturada, los líderes que han sido hostigados y perseguidos, les da como cierto poder extra, ¿no? De valor y de tenacidad. Sí, sí. Y que por cierto, pues digamos, el análisis que también podemos hacer electoral muy rápidamente es que los sitios en los que más se vivió la violencia acá en Colombia, los más afectados, fueron donde más obtuvo votos Gustavo Petro y donde ganó el sí en el plebiscito por la paz a propósito. Pero, Exactamente. ¿sí? Sí. Pero ¿Listo? sí me gustaría pues aterrizar un poco más en la serie y quería preguntarle de pronto esto, qué tan buena recepción ha tenido la serie? ¿Sí creen que, o qué análisis hacen en estos días que ya se publicó el primer episodio? Más o Sí. menos,
¿Qué creen que ha pasado? ¿Sí ha tenido la recepción que esperaban? ¿No? ¿O cuál es el análisis que me puede dar acerca de eso? Por cuestiones de la campaña, la campaña electoral no quería que se sacara la serie, no quería que se difundiera por el tema. Seguramente ellos pensaron que íbamos a atacar o alguna cosa así. No tenemos nada que ver con la campaña. Tal vez Entonces, por eso Petro no lo ha publicado o reposteado en sus cuentas oficiales, ¿cierto? es muy posible, es muy posible. Entonces la campaña nos exigió que no la difundiéramos y pues yo no suelo hacer caso y pues la sacamos. Porque pues a conciencia y sinceramente no vemos que pueda afectar, todo lo contrario, no hemos pautado, no hemos generado ningún tipo de campaña real, sino que la hemos dejado más orgánica para que solita vaya difundiendo y no se convierta tampoco como en un obstáculo o en un lastre para la campaña de Gustavo Petro, sino que ande sola y que empiece a difundirse más desde un voz a voz, ¿sabes? Por eso no hemos querido meterle tanta, no le hemos metido pauta ni le hemos metido mayor campaña, ¿sabes? O sea, no hubo una expectativa real, se anunció la fecha, se lanzó casi a las 12 de la noche de la fecha propuesta y ya, y hemos de pronto recibido comentarios muy positivos, los únicos negativos pues obviamente son del uribismo, pero temíamos que pudieran haber, pues que existieran comentarios negativos del progresismo, pero no, que fue lo que nos dijo la campaña, que no, que ni por nada vayan a sacarla, que definitivamente de ninguna manera y en mayúsculas. Sí, sí. Y pues bien, todo bien, pero pues no No estamos había sido muy haciendo. bacano. La verdad, yo pues desde que vi, yo lo vi en la nueva prensa, el primer como tráiler o como teaser que Sí, publicaron el y a trailer. partir de ahí empecé a compartirlo también en mis redes personales. Daniela ya volvió con nosotros. Sí, qué pena con ustedes, no sé qué pasó, pero pues tuve un desliz aquí Sí, con el internet, que estaba intermitente. sí, Pero Gonzalo. sí, yo quería preguntar ahí, aprovechando que estaban hablando sobre pues ya la campaña expectativa y que comentas que ha sido como algo más orgánico y eso, que no le han dado como mucho revuelo. Ajá. Y, y pues quería preguntar si de pronto momento de su lanzamiento han recibido amenazas que de pronto no han de No, faltar, pues por el contenido también que representa esto, esta apuesta audiovisual. bueno, de las campañas anteriores que hemos hecho, sí hemos recibido amenazas y estábamos midiendo el éxito por el número de amenazas. Entre más amenazas era más exitosa la cosa. Pero Ahorita, cuando dice que antes, orgánicas, cuando dice que de las anteriores, ¿a cuáles se refiere? uy, no te puedo decir, pero hay varias que se han realizado que han sido un poquito riesgosas. En esta oportunidad, pues realmente no hay un enemigo claro, pues no estamos confrontando nada, ni estamos atacando a nadie, entonces en teoría no deberían haber amenazas, ni deberían haber tantos detractores, ¿no? Lo único fue esa advertencia de la campaña que no lanzáramos nada pensando ellos que era una especie de ataque o quién sabe qué, pero pues para nada. Por el contrario, pues ha tenido una buena acogida. Sí. Igual, y el público, digamos, objetivo para ustedes era principalmente, imagino que los jóvenes, ¿no? Sí, los jóvenes porque de pronto ya, bueno, jóvenes, bueno, en general jóvenes y adultos, pero sí los jóvenes por la cuestión del video, ¿no? La pieza más exitosa o más efectiva para todos, pero especialmente para los jóvenes, pues es el video. Y un video comprimido pues tiene mucha información que puede ser muy útil y bien sintetizado puede ser muy poderoso. En esta época, lamentablemente los jóvenes casi no leen, ¿no? Pero consumen mucho video, ¿cierto? Imagino que también significó para ustedes un gran desafío poder sintetizar la cantidad pues, De de información, información sí. bibliográfica de Gustavo Petro Ajá. con los acontecimientos históricos que iban pasando a la par y cómo fue como ese proceso para poder decir, bueno, vamos a contar esto y esto y esto, pero tampoco queremos alargarnos porque pues también entendemos que las redes se mueven con unos tiempos, Sí. que la capacidad de atención
hoy en día pues están también entre ciertos intervalos de tiempo, entonces me imagino que eso también significó pues un gran desafío a nivel de producción. Sí, para de pronto elegir los momentos históricos, hicimos como una especie de línea de tiempo marcando cuáles eran los momentos que habían quizás afectado más a la historia real del país, ¿sí me entiendes? Entonces hay unos momentos que son claves, como la elección de Misael Pastrana cuando le roba las elecciones a Rojas Pinilla. Gustavo Petro tenía 10 años. Después, eso va a salir más adelante. Después vemos en el 85 Estatuto de Seguridad y la captura de él. Toda esta represión también era necesaria mostrarla, y desde su mirada, pues desde la mirada del protagonista, pues iba a ser mucho más fácil. La constituyente del 91, el enfrentamiento al narcoparagobierno, ¿no? A todos estos para políticos que él denuncia, y la actualidad. Básicamente son estos momentos, ¿ves? Que van muy de la mano a nuestros, o sea, nos afectan la vida histórica del país, y obvio, pues inspiraron, forjaron y estructuraron la lucha del protagonista. Bueno, ahí digamos que ya nos avanza un poquitico en lo que viene de la serie, pero me gustaría saber específicamente qué nos puede adelantar del segundo episodio. No, nada, no te puedo adelantar nada, pero ya te conté todo. Ya te conté esos momentos claves, ¿ves? El manejo va a ser igual, van a haber momentos ficcionados, dramatizados, van a haber entrevistas con gente de la época, de cada momento, y de pronto, esos paralelos históricos, ¿ves? De cómo lo que pasaba antes sigue pasando hoy en día. Yo no sé si Daniel preguntó si, pues, la gran pregunta es si va a haber segunda temporada. No sé si ya lo han preguntado mientras yo no estaba, Sí. pero a mí sí me gustaría saberlo. Bueno, no creo que haya segunda temporada. De pronto van a haber secuelas que no serían llamadas segunda temporada. Tenemos 5 capítulos ya estructurados, ya grabados, casi finalizados, pero como no sabemos qué va a pasar aún, esperemos que llegue a la presidencia, pueden haber secuelas del presente, ¿sí me entiendes? O sea, ya toda la historia del pasado está contada, está grabada, pero el presente no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces eso puede darnos como el material para crear una secuela, para crear o registrar algunos momentos que aún no llegan. Entonces la serie seguiría produciendo material, pero ya en el presente, según los hechos que se vayan manifestando, ¿no? Que vayan sucediendo. Pero lo pasado ya está, hasta 2018 ya está. Ya el presente sería como, bueno, 2022, narrando lo del 18, hasta ahí llegamos, hasta lo que acaba de pasar, sin primera vuelta. ¿Ves? Lo que ya puede pasar después de los 5 capítulos sería lo que estamos viviendo. Que no sabemos qué va a pasar, pero puede surgir una secuela. Eso sí puede pasar. Que sería fantástico ya tenerlo de presidente, ya, ¿no? En la casa de Nariño, y poder registrar eso sería maravilloso, ¿no? De pronto la emoción de la gente, ¿no? Eso sería la locura, sería la locura. No sería el final el quinto, sino ese sería el final, me refiero a eso, ¿ves? Un muy buen final, un final feliz. Sí, la gente elige el final realmente. La gente elegirá ese último capítulo según lo que pase. Que aún está por escribirse. Exactamente, nos toca escribirlo. A todos los colombianos nos toca escribir ese final, que sea el mejor final. Si no va a ser nuestro final. Una buena frase. Si no, bueno, pero nos gustaría que dieras como una invitación también, ¿no? A los jóvenes que nos están viendo y a las personas que nos están viendo, pues que puedas invitarlos a ver por qué ver Petro la serie. Ok. Bueno, a todos los que están escuchando esta entrevista, a los oyentes de, ¿cómo se llama? Comunicasur, los invito con todo el cariño del mundo para que vean Petro la serie. Está en YouTube, está en Facebook,
hay difusión en Twitter también, y allí podrán enterarse un poquito más de los hechos históricos que vivió el protagonista, en este caso Gustavo Petro, y se pueden derribar todas esas mentiras que está hablando el uribismo y están hablando pues los enemigos de él, ¿no? Todos esos prejuicios, todas esas situaciones ocultas de nuestra historia que han manipulado para hacernos creer otras cosas, ¿no? La represión existe todavía nos están desapareciendo, todavía nos están torturando, no ha cambiado nada. La idea es enterarnos de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando para poder cambiarlo. Creo que es una responsabilidad de todos enterarnos, así sea con esta serie, sea con los libros, sea pues, investigando, ¿no? Pero sí debemos alimentar como ese apetito por saber más, por saber la verdad. Aprovechar las facilidades que nos brinda hoy en día el Internet. Exacto, la tecnología. No sé si has leído algo de Giovanni Sartori. Es un italiano que hablaba tiene un libro muy chévere que se llama espérame, ¿dónde está? Mira, se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida. Es maravilloso. El man dice que antes éramos Homo sapiens porque antes la costumbre de leer estaba mucho más arraigada, ¿no? Entonces teníamos en el momento de la lectura que imaginar para poder interpretar, ¿no? Ahorita con el video, tú ves el video y en un momento ya te comes todo el cuento, te lo pasas entero y no puedes interpretar, no puedes imaginar. Entonces Giovanni Sartori dice que estamos pasando de ser unos Homo sapiens a ser unos Homo Videns. Esto es una arma de doble filo, ¿ves? Porque por eso es que los medios nos tienen en sus manos, porque a punta de verdades hechas de ellos y empaquetadas, muy bien empaquetadas, nos tienen comiendo mierda. Claro. ¿Ve? Y que precisamente gracias a las redes sociales y a este tipo de proyectos es que nosotros podemos, pues ya empezamos a dejar de depender tanto de la información que recibíamos por medios que estaban controlados como la televisión o la radio. Entonces sí. Yo creo que, no sé si compartimos esta perspectiva, y es como el despertar también de las personas, y por eso algo que antes se veía imposible, que un candidato izquierdo tuviera 8 millones de votos, pues también se ve, yo creo que en las redes sociales, ¿no? Sí, esas son las otras realidades que tenemos que empezar a buscar y a imaginar también. La imaginación es todo, la imaginación es todo, te da la libertad de construir lo que quieras, de cambiar lo que quieras. La imaginación realmente es el poder para hacer las cosas. Sí. Bueno, pues ahí está entonces la invitación a que veamos la serie, Petro la serie, y pues nada, muy bacano poder compartir esta media horita. Alex, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a Karen, Daniela, gracias Dednier, gracias a Comunicasur por el espacio, por el tiempito, y invitadísimos a seguir viendo la serie, y nos estamos hablando, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Ahí estaremos entonces conectados. Ahí estaremos. Muchas gracias. A ustedes. Y gracias a todos y a todas que nos están escuchando y que nos ven. Eso, los quiero mucho. Chao. Chao. Chao, que estén bien.